Bienvenidos a la presentación de recibo de sueldos digital de Thomson Reuters. En el día de hoy nos gustaría poder revisar los conceptos relacionados al recibo de sueldo digital. Y antes de comenzar, estaría bueno poder realizar una pregunta común para todos, ¿no? Y primero es, ¿cuáles son las tareas operativas que más impactan los equipos de recursos humanos? Esto es para poder tener una consideración de cómo repartimos nuestro tiempo actualmente cuando hacemos recursos humanos. Y acá, en base a nuestra experiencia y a lo que hemos detectado en el uso de nuestros clientes, nos damos cuenta que el gran porcentaje del tiempo es utilizado en tareas de compensación. ¿Sí? ¿Qué denominamos tarea de compensación? Bueno, la recolección de novedades, el cálculo de sueldos, la entrega de los recibos, etc. Después tenemos una cantidad de tiempo designada en selección, menor es el tiempo en formación y mucho menor en desarrollo. Y acá nos gustaría, por ejemplo, dar algunos puntos sobre qué significan los temas de compensación, ¿no? Como recolección de novedades, la actualización de los cambios de cálculo por cambios normativos, la impresión y la firma de los recibos de sueldos, la entrega de recibos de sueldos, como así como otra documentación que podemos necesitar entregar. Por otro lado, este proceso de selección, que también vemos que ocupa bastante de nuestro tiempo, muchas veces es producto del poco tiempo dedicado en tareas de desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo también busca la retención y fidelización del empleado para con la empresa. Y al no tenerla o no dedicarle el tiempo necesario, hace que tengamos más rotación y más tareas de selección. Por otro lado, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo es ahora, no? ¿Cómo podemos resolver o cómo se resuelven los temas, sobre todo de compensación en este momento? ¿Sí? Uno de los temas más importantes es el proceso de entrega de documentos, en donde básicamente hacemos la impresión de los documentos, se lo vamos entregando a los diferentes empleados que pueden estar presencialmente en nuestras oficinas, en otras oficinas o prácticamente en forma remota. Y esto después recae en una persona administrativa que suma o junta toda esta información que en principio pensemos que es confidencial y la archiva. ¿Sí? Con los riesgos de divulgación que tenemos en el medio, los riesgos de que no tenemos toda la documentación eh, completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad esto va a depender de la cantidad de empleados que tengamos. Ahora bien, ¿cómo podemos usar la tecnología para reducir estos tiempos? Y en este sentido, una herramienta tecnológica nos permite hacer una publicación, ¿sí?, virtual en un espacio en la nube de todos los recibos de sueldo o alguna documentación que luego puede ser descargada, consultada y firmada o aceptada por los empleados. ¿Sí? En este caso pensemos que reduce o aumenta mucho la confidencialidad porque desde la misma computadora uno envía la información a la nube y eso después se descarga por los empleados, sin temores a que quede alguna copia de los recibos de sueldos en la impresora, o que por error le entregue un recibo de sueldo a una persona que tiene el mismo apellido que le correspondería a otro, o que se extravíe, ya sea de nuestro lado, que es lo menos probable, pero sí del lado del empleado, algún recibo de sueldo y se pierde la confidencialidad. Sumado a la pérdida de control en el caso de poder saber si todos tienen los recibos entregados, aceptados o firmados. ¿Sí? Ahora, este proceso, como les decía, está más allá del tema de confidencialidad, que es uno de los más importantes, también está el ahorro de papel. ¿Sí? Facilidad en la distribución, porque esto es automático. En el mismo momento en que uno lo publica para todos los empleados, sin tener el problema de decir, bueno, lo primero lo separo por gerencia, lo separo por sector y después lo tengo que entregar. Después la información está, como les decía, en una forma segura y confiable, con lo cual tenemos un alto nivel de confidencialidad, podemos conservar el alto nivel de confidencialidad. Y después tenemos la certeza de que la información fue enviada, recibida y firmada. ¿Sí?
Por ejemplo, si nosotros vemos nuestra plataforma, podemos ver cómo desde el lado de empleador yo puedo ver todos los recibos que tengo firmados con cada uno de los empleados que lo tienen y el estado de los mismos, si están conformes, no conformes, etc. Se puede descargar, se puede entregar. Esto permite que el empleado pueda descargar recibos viejos sin inconveniente o poder consultarlos en línea sin tener que descargarlo. Pero cuando nosotros hablamos de esta solución, la pregunta recurrente es si tiene legalidad, ¿no? Y para esto, en realidad, nosotros queríamos comentar un poco cómo es la situación normativa al respecto. Actualmente nos tenemos que basar en la resolución 346 de este año, ¿no? Y en esta resolución, ¿sí?, que salió hace poco, lo que nos habilita es que desde el 27 de mayo los empleadores pueden emitir tanto recibos físicos en papel o digitales, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan requisitos que te manda la ley de contrato de trabajo, ¿no? O sea, que se entrega el recibo de sueldo, que deba tener un doble ejemplar y que los requisitos se cumplan con los requisitos formales del mismo. Ahora bien, otra de las cosas que generó esta resolución es derogó algunas resoluciones que establecían un procedimiento de autorización. O sea, uno tenía que hacer un procedimiento de autorización frente al ex Ministerio de Trabajo para poder realizar la entrega de la documentación de utilizar recibo de firma digital, ¿no? Así que bueno, se sacó con esta resolución, con lo cual se facilitó el uso. Y después queda todo normado por la ley de firma digital, que es la 25.506, que es de hace un tiempo, en donde establece cómo válidas tanto la firma digital como la firma electrónica, ¿sí? Ahora, para poder entender bien, pensemos que la firma electrónica tiene un impedimento o un riesgo, que es que pueda ser desconocida por el que la hizo, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Significa que en realidad, en el caso de ser desconocida, el empleador, que es quien la invoca, cuando diciendo, mira, ya el recibo fue firmado por esta persona en forma electrónica, tiene que acreditar su validez. Ahora bien, ¿cómo podemos poner en funcionamiento tanto la firma digital como la firma electrónica? La firma digital, como rasgo característico, es que tiene que ser verificada por terceros, ¿sí? O sea, hay una tercera parte que genera un algoritmo que termina generando la firma digital. Esa firma digital es propia y tiene la misma validez que una firma hológrafa, ¿sí? Para generar esto, el gobierno puso y con los últimos cambios dio la posibilidad de generar autoridades de registro o tener un certificador licenciado. El certificado licenciado tiene un costo elevado en ese sentido, pero también puede ser posible o buscar una autoridad de registro que desde el gobierno se permite que sea sin cargo. Esto es haciendo un trámite que es gratuito en el sitio firmar.gov.ar, ¿sí? Pero el trámite es presencial por cada uno de los que quieran sacar su firma digital, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tengo 200 empleados, tengo que hacer que los 200 empleados vayan hasta una autoridad de registro, ¿sí?, que en la página están, y hacer un trámite presencial que demanda 30 minutos, no demanda más de eso, lo único que es la coordinación de que la gente vaya a hacer el trámite. En el caso de la firma electrónica, es una buena alternativa, ¿sí? Pero pensemos que esto se usa básicamente con un usuario o una contraseña. Y desde el punto de vista jurídico, como les comentaba, no hay un reemplazo directo, sino que, bueno, hay que tener en cuenta que si se desconoce, uno tiene que mostrar o demostrar la validez de la misma, ¿no? Ya sea con un formulario que aceptó el cliente para tener ese usuario y contraseña o algo similar, ¿sí? Pero para entenderlo mejor, podemos ver como casos prácticos, ¿sí?, casos de la vida cotidiana, que esto se usa en las transferencias bancarias. Si uno entra al home banking, generalmente a veces tiene, según el banco, un usuario, una contraseña o doble contraseña, puede tener una tarjeta de coordenadas, etcétera, para hacer transferencia bancaria. El email, pensemos que cuando entramos al email tenemos una dirección y una contraseña.
O cuando accedemos al mismo sistema de liquidación, tenemos un usuario y una contraseña. ¿Sí? Y esto quiere decir que todo lo que queda registrado con ese usuario es quien realizó las tareas. Ahora bien, ¿qué conviene hacer? Y esto más que nada para poder entender cómo preferir o qué opción buscar. Bueno, lo que tenemos que entender es que o es la validez de la firma o la automatización de tareas las cosas que uno tiene que evaluar. En este caso, lo que pensemos, tenemos que pensar que todo el equipo o todo el departamento de recursos humanos está yendo a una transformación digital. Y en esa transformación digital empiezan a correrse diferentes puntos. Un punto, por ejemplo, es la entrega de recibo de sueldo, como lo vimos recién. Después puede ser la solicitud y autorización de vacaciones. Después poder tener un legajo electrónico. Después una solicitud y una autorización de adelantos de sueldo o una evaluación de desempeño para el desarrollo profesional. Todas estas son cosas que van tendiendo a manejarse en forma de la nube y en un entorno colaborativo con el empleado. Entonces, esto lo que hay que pensar es que solo hay que decidir cuándo ingresar a la transformación digital de recursos humanos, ¿sí? Pero ya es un proceso que conviene comenzar a hacer. Uno puede comenzar con una firma electrónica y después modificarse a una firma digital, pero ya sabe que está en el primer paso, en el primer estadio. ¿Sí? Pensemos que el proceso de uso es el mismo, con lo cual todo esto conviene para mejorar la automatización y reducir tareas manuales, que es lo que más se está complicando al equipo de recursos humanos actuales. ¿Sí? Bien, básicamente quería darles este pantallazo general. Cualquier consulta, dudas al respecto, pueden comunicarse con nuestro equipo comercial al 0810-222-5253 o ingresar a sistemasbegerman.com.ar, dejarnos sus datos y nos comunicaremos con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias por su participación y estaremos encontrándonos en alguna otra presentación. Hasta luego.